Bienvenidos a un nuevo episodio de Tertuliadura. En el día de hoy tengo un invitado que me dio mucho trabajo conseguirlo porque tiene una agenda muy ocupada. Así que finalmente lo tengo, al señor Leonel Melo. Este episodio llega a ustedes gracias al Banco Popular. Señor Leonel. Gracias a mí por tenerme. Y de verdad me siento honrado, me siento privilegiado. Yo que también. me haya considerado este espacio. Yo también. Yo sé que fue difícil coordinar, pero me consta lo ocupada que es su agenda y lo planificado que usted con la agenda también. Usted tiene una reputación por su nivel de organización. Así que finalmente lo logramos. A veces las cosas son cuando tienen que ser. Sí, yo digo que la agenda es el principal activo que tiene un profesional como yo. Entonces hay que tener la disciplina correcta para estructurarla, planificarla. O sea que sí es cierto que es algo a lo que le invierto. Sí. Nosotros no nos estamos conociendo hoy. Sin embargo, yo siento que lo conozco a ustedes hace casi 10 años. Uh-huh. Porque yo tengo casi 10 años conociendo a su esposa Rebeca. Sí, la tiene dura. Sí. Rebeca... No. Ella entrena contigo hace 10 años, la tiene... Sí, Rebeca se mantiene muy bien. Y yo he estado muy cerca de la familia de una manera indirecta. Yo he visto ya Rodrigo había nacido, pero prácticamente vi a Gonzalo nacer y he visto a la familia creciendo, he visto la evolución de todo. Y ha sido como que muy interesante ver eso desde mi perspectiva. Y la razón por la cual yo fui muy insistente en que tuviéramos esta conversación es porque a través de los años yo he ido viendo como una serie de cosas alrededor de lo que es el señor Leonel Melo que me resultan sumamente interesantes. Desde el punto de vista profesional, yo sé que usted es el fundador de OMG, que es una firma legal muy reconocida. Usted también como abogado es bastante reconocido. Sé que tiene otros roles importantes como presidente de la Cámara de Comercio Británica, junta de directores de diferentes sectores productivos. Y yo he logrado, a través de los años, ser cliente de OMG y conocer a muchos... Con lo cual has honrado a OMG, que por cierto cumple hoy 22 años. Sí. O sea, que es coincidencialmente. Sí, coincidencialmente. Muy chulo. No fue, y felicidades. No fue por eso que esperamos hasta hoy para tener la conversación, pero coincidió. Sí. Entonces le decía que en ese proceso he conocido a muchos colaboradores suyos, que ya sea que son clientes del gimnasio o que lo he conocido por otras circunstancias. Y todo el mundo me habla extremadamente bien de usted, de una manera que no es común. Porque nadie anda hablando mal de su jefe, por lo general. Pero cuando una gente da la milla extra por elogiar a su jefe, pues a veces tú te cuestionas, tú dices, ven acá, pero ¿y qué es lo que tiene ese individuo? Y he visto eso con personas que usted le dio clase, con personas que han trabajado para usted. Pero entonces, bueno, uno dirá, el señor Leonel es muy buen profesional, es muy buen líder de equipo, ok, check. Pero al mismo tiempo, como tengo la oportunidad de compartir mucho con Rebeca, también yo veo que Rebeca lo respeta, lo admira mucho. Veo que ustedes tienen una relación muy bonita de pareja. Veo cómo usted se relaciona con sus hijos. Y que a pesar de usted ser una persona muy ocupada, siempre saca tiempo para la familia. Siempre, no importa el viaje que haya que hacer de negocio, usted trata de que al mismo tiempo sea un viaje familiar. Y eso hace como un individuo que me luce ser muy equilibrado. Y a mí me interesa mucho conocer esa parte de Leonel. Yo quisiera que como que ese fuera el enfoque de la conversación de hoy, porque honestamente tengo mucha curiosidad en saber cómo funciona su cabeza y cuál es su filosofía de vida, porque yo dentro de las conversaciones que tengo aquí
siempre hablo sobre la importancia de lo que es el desarrollo personal, en el caso de los hombres, la importancia de que nosotros como hombres nos convertamos en personas de valor hacia la sociedad. Y cuando yo veo figuras como usted, pues digo, ven acá, aquí tiene que haber mucho que aprender. Así que para eso le insistí tanto en que tuviéramos esta conversación. Bueno, de verdad que me conmueve mucho todo lo que has dicho. Propósito definitivamente sí existe, de transmitir cariño, afecto y de lograr eso que tú has llamado un equilibrio. Yo a veces voy un poco más lejos y digo que un individuo es una persona única, integral. No existe esa separación entre tu vida profesional y tu vida personal, que es lo que hace que algunas personas hablen de work-life balance. Yo creo más bien que tú eres una única persona y una persona integral en ese sentido. Y le dedico, sí, cada día de mi vida a aprender de mi entorno, aprender de los demás y aprender cómo ser así. Es un propósito, me lo propongo, no considero nunca que lo he logrado y me mantengo pensando, reflexionando, meditando, investigando sobre eso para lograrlo y sobre todo observando y escuchando y aprendiendo. Entonces, que tú me digas que tu percepción desde fuera es que por lo menos estoy en ruta de lograr algo como eso, pues la verdad que me conmueve mucho, porque sí es deliberado, eso sí te lo puedo decir, es deliberado. Y tal vez los comentarios que también me elogian mucho, que me digas que pueda haber escuchado de otros, pues lo que reflejan es afecto, es cariño. Uno trata de construir alrededor de eso. Yo sí trato de regirme por una serie de pilares y uno de ellos es ese, que a veces suena un poco cliché. Cuando si yo te lo enseño en un documento, yo tengo un documento, que es un documento que rige mi planificación personal. No importa. Como si fuera un manifiesto. Es como si fuera un manifiesto. Y tiene un nombre, se llama El Aleph. Está inspirado por un cuento de Jorge Luis Borges. Y entonces yo ahí atraso mis metas de largo plazo, mis metas de corto plazo, las que son más generales, las que son más específicas. Pero trato de definir ahí el tipo de soft skills o de condiciones del lifestyle que yo quisiera que me definieran. De nuevo, viéndolas como un propósito, como una aspiración, no asumiendo de ninguna manera que es algo que reflejo o represento. Y esas las divido, ¿verdad?, en cosas que yo le llamo pilares, otras que le llamo estilo, cómo lograr lo que yo llamo la combinación entre joy and value. Para mí, y perdona que use algunos términos en inglés, pero lo escribí en inglés por alguna razón que tampoco, no sé por qué, pero lo escribí así. Y ahí lo que yo me propongo es encontrar ese punto en el que yo siento que puedo agregar a los demás y al mismo tiempo sentirme pleno haciéndolo. Porque yo siento que la plenitud termina siendo un compromiso que uno asume también con los demás. Uno tiene que sentirse pleno para poder transmitir esa plenitud. Tiene que sentirse feliz para poder transmitir esa felicidad. Por eso felicidad es uno de mis propósitos también. Pero sí, love, así simple, está en esa lista de pilares. Procurar cultivar afecto, cultivar cariño, transmitirlo. Entonces, cuando alguien se refiere a mí de una manera muy positiva, como tú lo has señalado, y a veces me lo comentan, yo digo, mira, eso realmente es el afecto, es el cariño, el que está hablando. Yo no sé qué tan objetivo o racional sea el comentario, pero definitivamente refleja ese afecto que lo siento y me siento siempre muy privilegiado por ello. ¿Y cómo nace ese deseo de vivir con esa intención? ¿Eso usted llegó ahí a través de la lectura, de algún tipo de mentoría? Es decir, ¿cuál fue como el catalizador? Es decir, tú sabes que yo voy a escribir este manifiesto y yo voy a vivir bajo estos principios.
creo que es una combinación de cosas. Por un lado, como profesional, me ha tocado toda mi vida trabajar para planificar y organizar las cosas de los demás. Es una forma sencilla de describir lo que es mi profesión. Lo que le llaman ese 2-minute elevator talk, cuando te preguntan, sobre todo uno de tus hijos, explícame qué es lo que tú haces. Es una forma sencilla de explicarlo. Entonces, bueno, pasa a ser casi como natural que tú digas si te has dedicado a investigar, aprender, hasta enseñar, porque le dedico tiempo a la academia, en investigación y docencia, sobre eso, cómo estrategizar, cómo planificar y cómo organizar las cosas de los demás, pues es natural que lo hagas contigo mismo. Y entonces, de pensar en cómo organizar y planificar organizaciones, pero también trabajando planes de carrera para compañeros de trabajo, otros profesionales. Pues, el corolario casi necesario es que mi vida también tenía que regirse por una planificación de ese tipo. Y entonces ahí convergen muchas cosas, entre las cosas que he leído, entre las reflexiones que he ido acumulando a través de los años, mis experiencias, mis aprendizajes, mis retos, mis errores sobre todo. Yo me propongo aprender de mis errores, que son muchos y se van acumulando, y mi actitud frente a mis errores es asegurarme de que aprendo de ellos y de que aprendo de los errores de los demás también. Yo a veces he comentado, el nirvana es siempre que uno tenga la capacidad de aprender de los errores de los demás antes de cometerlos uno mismo, pero la verdad es que uno los va acumulando uno mismo y por lo menos eso sí no se puede perdonar, no aprender de ellos. Entonces, todo eso converge ahí, lo que uno ha leído, lo que uno ha pensado, los errores que ha cometido, las cosas que he ido aprendiendo de los demás. Y un día, hace ya unos muy buenos años, me senté a escribir el Aleph, ese documento que va rigiendo, como te decía, desde cosas very hard, objetivos puntuales, con fechas, plazos, metas, en todos los aspectos de mi vida, que de nuevo no te los divido en profesionales o personales porque son todos eso, un todo, hasta estos temas más de estilo, de actitud, de comportamiento, de conducta, de creencias. Y es algo que reviso continuamente. En algunos momentos del año me propongo hacer una reflexión un poco más profunda sobre qué debe cambiar, pero también continuamente, no pasa una semana sin que yo me siente con ese manifiesto, para usar tu término, y preguntarme cómo lo estoy haciendo, qué tanto lo estoy honrando. Ese compromiso asumido sobre todo conmigo mismo, pero con mi familia y con mis colaboradores y con mis clientes. Y de esa revisión generalmente produzco un pequeño documento que es el de los ajustes. O sea, estas son las cosas en las que yo siento que estoy por debajo de mis propias expectativas y esto es lo que yo entiendo debo hacer. Esta es mi estrategia para atacarlo. Y subyace obviamente en este ejercicio algo que te mencioné antes. Al final, el tiempo es el activo más importante que uno tiene. Y esa finitud, si se quiere, del tiempo lo lleva a uno a ser especialmente disciplinado y asegurarse de que lo atiende. Y se duele cuando uno siente que no ha sido especialmente productivo, no para inmolarse con ello, de nuevo, para aprender, entender por qué pasó y enfocarse hacia adelante, siempre con una actitud prospectiva, muy, muy hacia el futuro. Ese documento, ¿cómo está escrito? ¿Está digital? ¿Está en una pieza de papel? ¿En un journal? ¿Dónde? Está es un keynote. Es un keynote. Es un keynote. Le pregunto, porque yo tengo un documento parecido. Yo lo escribí hace 2 años. Y al igual que usted, lo voy
visitando y escribiéndole cosas, pero yo lo tengo, yo sí lo tengo escrito en un journal, pero me da de Aleph. Y entonces ahí está, bueno, todo lo que te he dicho. Pero ¿por qué escogí ese formato de un keynote presentation? No sé, pero no está diseñado para ser presentado a nadie. Es práctico, pero es práctico porque le permite uno verlo en cualquier momento y editarlo. Porque a veces tú, dentro de tu escritura, tú vas escribiendo tanto una arriba de otra que esa visibilidad de ver como que escribí reciente en comparación a lo que escribí hace 2 años resulta un poquito difícil. Sí. Pero por eso me preguntaba como para ver cómo funciona esa... Sí, y voy registrando, a propósito de eso que tú dijiste, voy registrando las fechas en las que hago revisiones importantes, las que son significativas. Porque en retrospectiva eso también me ayuda a entender cómo mi mente va evolucionando sobre mi entendimiento de algunas cosas, mi reacción ante ciertas cosas, del entorno. Tratando de no... O sea, nunca he hecho una modificación en el qué, ni en el why. Esos dos que son los aspectos tal vez más fundacionales del documento, esos nunca han cambiado. El por qué hago las cosas y cuál es mi visión última sobre lo que quiero lograr, eso no cambia. El cómo sí requiere ajustes y uno tiene que tener esa capacidad de adaptación. Eso también es uno de los grandes aprendizajes, lograr el conciliar las dos cosas. Uno tiene que ser suficientemente disciplinado, suficientemente enfocado, pero asegurarse de que tiene también la inteligencia emocional y sobre todo la capacidad de adaptación para entender cuando el cómo requiere algún ajuste. Y son cosas que uno va aprendiendo también. Sí. Yo conozco un poquito la historia de la empresa. Yo escuché el episodio que usted hizo con el equipo de peso pesado. Y ahí oí el comentario que usted hizo de que cuando la empresa era usted solo, ya usted tenía hecho los departamentos y una serie de procedimientos. Lo que me dice que usted es muy planificado, muy organizado. Sin embargo, me interesa ya desde un punto de vista un poquito más personal, cómo luce su journey. Porque yo sé que ahora mismo usted tiene una empresa grande, tiene un equipo de trabajo grande, tiene roles bastante importantes, pero ese proceso de guayar la yuca, ¿cómo se ve realmente en la práctica? Es decir, ¿cuál viene siendo su punto de inicio? En un día cualquiera, una semana, para entender bien la pregunta. No, básicamente me interesa conocer un poquito la evolución de cómo usted empieza siendo un abogado recién graduado a lo que es hoy. Okay. Esa es una excelente pregunta, porque yo creo, y no sé si reflexionando más pues produjera una respuesta distinta, pero yo creo que realmente es haciendo lo mismo todos los días. ¿En qué sentido? Yo creo, para empezar, en trabajar muy duro. Y hago énfasis en eso porque yo sé que a través de los tiempos pues van surgiendo distintas visiones acerca de qué tan duro se debe trabajar. Y empiezan a surgir un montón de teorías que yo respeto mucho sobre trabajar menos, sobre trabajar de una forma diferente. Mi enfoque sobre el trabajo toda la vida ha sido que empieza con trabajar muy duro. Y te explico por qué. Casi una respuesta aritmética la que te voy a dar. Yo me propongo ser productivo. Al final todo lo que hay detrás de lo que hemos estado hablando es asegurarme de que sea productivo en la forma como yo he aprendido a entender lo que es la productividad, que es crear valor. Es una visión cualitativa, no es una visión cuantitativa.
ser productivo es mayormente cualitativo. Es agregar valor, es trascender, es contribuir, que es un término que tú usaste antes, a tu entorno. Asegurarte de que aportas. Es en el output que está medida la productividad. Digamos. Entonces, si tuviéramos tiempo algún día me voy en mucho más detalle a explicarte lo lejos que he llegado tratando de definir productividad, hasta un índice de productividad, con 5 variables distintas, de las cuales una es cuantitativa y las otras 4 son mayormente cualitativas. Sin embargo, yo creo que la ruta hacia esa productividad vista de una forma muy cualitativa empieza proponiéndose uno ciertos parámetros muy cuantitativos. Y uno de ellos es trabajar mucho. Y mi razonamiento ahí es el siguiente. En los momentos en los que tú eres especialmente productivo, si estás siendo productivo de acuerdo a tus expectativas, mientras más trabajas, pues mayor es tu output. Entonces, yo no veo la razón para trabajar menos cuando estás siendo más productivo. Algunas personas lo ven al revés. Dicen, bueno, si soy tan productivo, entonces puedo trabajar menos horas porque ese mismo output yo lo puedo lograr con menos horas. Yo digo, no, si estoy siendo especialmente productivo y le pongo más horas, entonces estoy contribuyendo más. Y en los momentos en los que tú estás siendo menos productivo, entonces trabajar más de alguna manera compensa esa insuficiencia o deficiencia de productividad que tú puedas tener, porque tu vida tiene momentos o días o semanas en las que eres más productivo y otras en las que eres menos productivo. Depende de muchas cosas, las variables que están teniendo que manejar en ese momento y muchas otras cosas. Entonces, yo siempre he partido del principio de que tú tienes que trabajar mucho. To put the hours. Y eso te da entonces una especie como de parque de tiempo disponible para este propósito de contribución. Y desde ese punto de vista, cuando yo me voy atrás cuando empezó mi carrera, en el año 1989, era 34 años ahora, yo me veo habiendo hecho lo mismo toda mi vida. Ponerle mucho esfuerzo, mucho tiempo y un trabajo muy duro, mucha energía a las cosas. Entonces, lo que ha cambiado a lo largo de los años, ¿verdad? Ese journey al que tú te refieres, es un poco cómo yo siento que puedo ir construyendo sobre las cosas que voy haciendo. Siempre viéndolo en un entorno, porque nunca me he visto como un individuo que hace las cosas solo. Toda mi vida he estado en equipos. Me gusta trabajar en equipos, me gusta pensar en equipos, todo, desde la reflexión inicial, el diseño, y luego trazar las rutas de ejecución y ejecutar, siempre juntos. Hay gente que le gusta planificar de una manera más solitaria y luego entonces colaborar para ejecutar lo que le ha planificado. En el caso mío me ha gustado toda la vida planificar de una manera colaborativa y que todo el proceso sea colaborativo. Lo que se va haciendo a través de los años es trabajando muy duro, entonces ver qué uno ha podido construir y qué puede hacer sobre lo que ha construido, qué uno ha logrado y qué puede construir sobre lo que ha logrado. Siempre, de nuevo, de una manera muy colaborativa. Entonces, cuando yo hago mi retrospectiva, me veo viendo hecho lo mismo toda mi vida. Trabajando mucho. Trabajando mucho y asegurándome de que identifico lo que he logrado, identifico lo que me he propuesto que no he logrado, construyo sobre lo que haya logrado y me aseguro de que en algún momento sí logro lo que me propuse y no he logrado. Y a lo largo de los años, pues eso sí me ha llevado a atender prácticas distintas, industrias distintas, las cosas que
he atendido desde el punto de vista académico han sido distintas, pero es distinta porque es ese efecto evolutivo que te puede dar la impresión de que Leonel ha sido diferente a lo largo de los años, cuando la realidad es que ha sido la misma persona. Esto, por ejemplo, de trabajar duro y mucho es algo que yo he discutido muchas veces con mucha gente. Y cuando me encuentro con literatura que de alguna manera sugiere algo diferente, pues me siento y trato de entenderla. Al final no logro entenderla. Yo no he conocido a la primera persona en mi vida que haya sido sosteniblemente exitosa como no fuera trabajando duro. No la he conocido. Puedo haber conocido personas que en algún momento de su vida hayan sido especialmente exitosas sin haber trabajado mucho, pero que lo hayan sido de manera sostenida, no. Las personas que me ha tocado admirar más por lo que han logrado a todas edades han sido gente que han tenido en común que trabajan duro en todas las disciplinas, en las profesiones, en el arte, en la música, en los deportes, you name it. Pienso en alguien que he admirado a cualquier edad y me encuentro con alguien que tiene una dedicación y una disciplina y una ética de trabajo especial. Y esto que te digo de ver distintas disciplinas es algo que he ido buscando porque mis hijos, como tú decías, que los conoces bastante, mis hijos son de distintas disciplinas. Y entonces siempre trato de encontrar cómo apoyarles a ellos en su propia ruta, de encontrar su productividad. Y a algunos de ellos tengo que encontrarle modelos de cómo un escritor, por ejemplo, se ha sometido toda su vida a una disciplina de trabajo muy duro para ser exitoso. Y a otro tal vez de cómo lo ha hecho un deportista o un cantante o un profesional liberal. Entonces, eso siempre ha sido uno de mis pilares. Y si ves el documento te vas a encontrar que trabajo duro, hard work, es el primero. Así como te encuentras estas otras cosas que te mencionaba, como afecto o como fe. Yo soy una persona que cree que tú tienes que insertarte en un ambiente de una cierta espiritualidad. Yo creo mucho en eso. Y siendo muy respetuoso de las distintas fes que pueda haber, ¿verdad? Yo tengo la propia mía. Soy católico y creo y le dedico tiempo a orar, a practicar. Y mi meditación, por ejemplo, que creo mucho en la meditación porque creo en el impacto que tiene en todo lo que hemos estado hablando. De hecho, mi acercamiento inicial a la meditación fue por temas de productividad, siempre buscando las formas de ser más y más productivo. Y con el tiempo entendí que la meditación era algo que también conectaba muy bien con otros propósitos de tu vida, como esos afectivos o de compasión o de contribución. Y logré hasta conectarlo con mi propia espiritualidad y con mi propia fe. Entonces, para mí es un todo interesante. Entonces, todos esos pilares son los que han ido de alguna manera haciendo ese journey. Definitivamente, esa palabra es clave, el hard work. Dicen que el éxito deja huella. Y si analizamos la huella que dejan todas las personas de éxito, es trabajo duro. Eso no hay quien lo quite. Y una vez, perdona que te interrumpa, pero hace muchos años, 25 años, leí un artículo en que un reportero había entrevistado a 5 nonagenarios importantes de la República Dominicana. 5 figuras que en su momento estaban en los 90s. Ninguno de ellos está con nosotros hoy en día ya, es algo de hace 25 años. Y cada uno de ellos entonces decía, la pregunta era, ¿cuál es la clave que le ha mantenido usted a sus 90 y tantos y durante toda su vida siendo productivo? Y entonces cada uno de ellos tenía una receta de 3 o 4 cosas. Algunos se refería a su dieta, otros se refería a sus ejercicios, otros se refería a otros temas, ¿verdad? Pero lo que era el común denominador, impresionante, Jamito, que era
el común denominador, todos ellos dijeron trabajo duro, trabajo arduo. Eso los mantenía productivos y revitalizados y energizados. Con un propósito. Con un propósito. Definitivamente. Con un propósito. Por eso hay que conectar las dos cosas. Eso es un excelente punto. El trabajo duro sin un propósito, sin el why. Sí. Porque yo te he definido el trabajo duro como parte de los pilares. Pero está el why, ¿verdad? El por qué. El por qué. Para ser feliz, pero sobre todo para proveer felicidad a los demás, porque si no eres feliz no puedes proveérsela a los demás, para garantizar esa felicidad a tu familia, a tus colaboradores, a las personas que de alguna manera la vida, Papá Dios ha puesto en tus manos para servirles. Y eso incluye obviamente tus colaboradores. Y ese es tu gran why, para eso lo haces. Tienes que tener una serie de pilares que te permitan construir ese why. Y cuando te vas al cómo, entonces, bueno, el trabajo duro se ve reflejado en la forma como tú organizas tu agenda, porque en este documento yo digo, mira, así es como yo organizo mi agenda. Si son mis días de semana, si son mis fines de semana, esos son hasta una tipología de días tengo yo, días tipo 1, tipo 2, tipo 3, etcétera. Pero todo con un propósito. El propósito es lo que te mueve, lo que te estimula y es lo que justifica todo lo que haces. Sí. No, definitivamente yo vivo bajo ese path. Es lo que yo he visto. O sea, es lo que he visto en mi casa, es lo que he visto en las personas que yo siento admiración y es genuinamente lo que yo disfruto. O sea, yo creo que cuando uno tiene claro ese why y tú encuentras disfrute en construir cosas, en avanzar en esa dirección, pues, hace mucho sentido. No, sí. y yo te he visto a ti también, a mí, un poco desde la distancia, porque como bien tú decías, yo creo que es la primera vez que tenemos la oportunidad de tener una conversación prolongada, ¿verdad? Creo que un día te vi en la oficina y te pude saludar muy rápido. Pero a través de Rebeca y a través de muchos de tus clientes, yo he podido observar también tu disciplina, tu propósito, he visto cómo has ido evolucionando en tu modelo de negocio, cómo vas cambiando algunas cosas. Entonces yo también voy viendo a una persona que tiene un propósito y que está continuamente buscando cómo alcanzarlo. Sí. Desde los pequeños detalles, ¿verdad? Me voy enterando cómo vas cambiando el formato, cómo se distribuyen, por ejemplo, las disciplinas o las rutinas. Y lo que voy viendo es, wow, una persona curiosa, inteligente, tratando de encontrar eso, la mejor ruta para lograr el why. Sí. Al final, ruta es un término que yo uso mucho, porque yo creo mucho en definir un objetivo, entender cuál es el menú de variables que tienes a tu disposición para alcanzarlo y entonces conciliarlo para lograr esa ruta que te permite alcanzar tu objetivo. Sí. Y yo creo que lo que va cambiando, hay que poner las horas de trabajo, ¿verdad? Es una constante, hard work. Pero lo que va cambiando es lo que hay dentro de esa hora de trabajo. Y que lo que tú vayas haciendo sea algo de cada vez mayor impacto, más estratégico. Ir pasando de roles que son puramente operativos a roles que son un poquito más estratégicos, más de visión. Esa es la función para mí como la evolución de un emprendedor. Así es. Como que viéndolo de una manera práctica en lo que yo hago. Bueno, pues yo empecé siendo entrenador. Cuando tú eres entrenador, tú literalmente estás cambiando tu tiempo por darle un servicio a una persona que te está pagando por hora. Pero, ¿qué tan lejos voy a llegar haciendo eso? Eso me puede llevar a cierto punto. Pero después de que ya yo tengo suficientes clientes y no tengo más horas en el día, ¿qué yo hago? Bueno, yo abro un gimnasio y entonces empiezo a formar equipos de trabajo que puedan replicar eso mismo y tú vas escalando tu negocio. Y eso en el caso mío, pero en el ejemplo de otras profesiones, pues se trata de eso mismo, de que cada vez el trabajo que tú haces no sea un trabajo de mayor impacto, de más leverage. Tú acabas de describir mi vida. Exactamente. Esa es una cápsula que puede definirte exactamente lo que ha sido mi vida. Ponérmelo de esa manera y hacerlo de esa manera. Sigue, perdón que te interrumpa. No, eso, yo sé que en el caso mío de los gimnasios, pues así es como se ve.
Pero en todas las profesiones se trata de eso, de que lo que tú estás haciendo, de no mantenerte haciendo lo mismo, porque después que lo que tú haces te llevó a un punto, hacer lo mismo no te va a hacer crecer. ¿Cómo yo puedo tener más impacto en estas horas que le estoy poniendo de trabajo? ¿Cómo yo escalo? Exacto. Una pequeña pausa comercial que llega a ustedes gracias a nuestro patrocinador más importante de todos, que es Jamilla Yura y La Tertulia Dura. Quiero recordarles que se suscriban a Patreon. Ahí en Patreon venimos desarrollando algo que se está dando muy interesante. Si tú quieres tener acceso a proponer cosas, que tus preguntas sean respondidas en los Q&A de cada mes, tú quieres estar en Patreon. Si tú tienes preguntas sobre tu propio fitness o los temas que discutimos aquí que quieres que te responda personalmente, también quieres estar en Patreon. Si quieres formar parte de conversaciones más íntimas, más estrechas sobre lo que hablamos aquí, también quieres estar en Patreon. Y si tú te consideras un fiel seguidor de Tertulia Dura y quieres que ese apoyo sea algo más simbólico, pues también quieres estar en Patreon. Seguimos con el episodio. ¿Qué pasa? A veces yo observo a estas personas que son hard workers y que son muy duros en su profesión. Son personas sumamente reconocidas, éxito económico, éxito profesional, pero cojean mucho en el lado personal. Descuidan su pareja, descuidan la familia. Y yo creo que ese es el mayor reto de las personas que son muy driven al trabajo. Cómo yo mantengo un balance, que a lo mejor el work-life balance es algo que está muy sobreutilizada la palabra o no se tiene muy claro cuál es el significado de eso. Sin embargo, lo que sea que eso signifique, yo veo que usted lo hace muy bien. Entonces, ¿cuál ha sido su fórmula? ¿Cómo usted ha logrado equilibrar? Yo veo que usted tiene a veces que pasar meses trabajando en Londres. Y yo veo cómo la familia se adapta a eso y la familia funciona en Londres. Como cualquier viaje de trabajo, pues de repente se sacaron 2 días para hacer un hiking, para esquiar un poco. ¿Cuál ha sido su fórmula? La respuesta la diste tú hace un rato. Propósito. Cuando tú te propones las cosas, y de nuevo, la forma como tú organices tus propósitos y la ruta, me imagino que hay muchas distintas para hacerlo. Tú me has hablado de que tienes tu propio manifiesto, yo te he hablado de la LEF. Habrá muchas formas de hacerlo. Y sobre eso he leído bastante también y he encontrado algunas otras formas. Pero sí se me hace difícil pensar que alguien que decida vivir en un estado de improvisación pueda lograr cosas como las que estamos aquí mencionando. No estoy diciendo que sea imposible, pero en retrospectiva, si uno viera que alguien hizo este tipo de cosas y te cuenta que surgió de una manera muy fortuita, de una manera muy improvisada, sostenidamente durante muchos años, porque eso puede ocurrir en un año, en unas semanas, pero que ocurra sostenidamente, se me hace difícil pensar que puede ocurrir de una manera siempre improvisada. Eso es un poco como esta discusión que hay sobre la intuición, que tanto existe la intuición. Generalmente la intuición es el reflejo de mucho razonamiento y mucha reflexión y mucho estudio y mucho pensamiento que permite justamente reaccionar con una solución que parecería ser intuitiva, pero es realmente un proceso racional que estaba de alguna manera cultivado, incubado, si se quiere, y que en ese momento se puso en práctica. Lo mismo ocurre con esto. Entonces, yo no creo mucho en la improvisación en ese sentido. Yo creo en la improvisación en muchas otras cosas, porque cuando tú combinas, ¿verdad?, el IQ con el EQ y con el AQ, ¿verdad?, el IQ, la inteligencia emocional y la capacidad de adaptación, pues tú sí te das cuenta que hay una serie de soft skills que tienen que desarrollarse, y que algunos de ellos tienen que ver con ser
con ser ecuánime, con ser empático, con ser relaxed, con ser chill. Entonces, esa casualidad, si se quiere, es necesaria. Pero es realmente un reflejo exterior de algo mucho más estructurado y mucho más disciplinado. Las personas que te puedan parecer más improvisadas en la vida, más relaxed, probablemente son las personas más estructuradas y disciplinadas que tú has conocido. La base que le permite esa improvisación es una estructura muy robusta. Y eso aplica en todo en la vida. Es como mientras mejores son tus procesos, más fácil es delegar y más fácil es que todo transcurra de una manera muy fluida, porque se apoya en una base muy robusta de procesos, de estándares. Entonces, es una ruta larga para responder una pregunta bastante puntual, pero es propósito, es estructura, es disciplina. Cuando tú has pensado en tu why y has pensado en cuáles son tus pilares y has pensado en cuáles son tus valores, y entonces trazas una ruta para mantenerte bien apegados y comprometidos a esos objetivos, a esa visión, esa disciplina pues te garantiza que vas a hacer esas cosas. Y eso puede parecer una forma demasiado instrumentalista o demasiado racional para explicar temas que son más afectivos, más familiares, más cariñosos, como los que tú me estás mencionando. Pero no puedo no decir que realmente detrás de eso lo que hay es estructura, propósito, disciplina. Esas cosas me las propongo de la misma manera como me proponga cualquier otra meta de mi vida. Una que tú puedas llamar profesional, una que tú puedas llamar financiera, compromisos que se asumen con colaboradores, con clientes, con socios. Tienen la misma categoría, el mismo nivel de priorización. Estar con mi familia, pasar tiempo con ellos, estar siempre presentes en los momentos en que más me necesiten o más crean que me necesiten o perciban que me necesiten o sencillamente quieran que yo esté. Y es para mí irrelevante. La prioridad que yo le asignara bajo mis propios estándares es algo que cualquier miembro de mi familia entienda que es ultra prioritario. Si para un hijo mío esta actividad a esa hora, ese día es importante y quiere o espera que yo esté ahí, yo voy a estar ahí. Y voy a negociar ese espacio con quien tenga que negociarlo, siendo siempre muy transparente y diciéndole, es que tengo eso que para mí es tan importante como esto que tú y yo tenemos hoy, esa reunión o ese proyecto que tenemos que cerrar. Y eso es un espacio en el que la gente no se atreve a ser transparente. Porque vivimos en una cultura en donde tú reprogramar una reunión porque tú quieres ir a ver un juego de basquetbol de tu hijo, mucha gente se siente mal haciendo eso. O siente que le están mandando un mensaje al cliente de que no es suficientemente profesional o de que yo soy un mamita con la mujer mía o con mis hijos. Pero no, es que literalmente esto es tan importante como la reunión y estoy siendo transparente contigo de que necesitamos reprogramarlo. Y tú has traído otro concepto clave, transparencia. Transparencia, honestidad, integridad son valores y pilares fundamentales sobre los que uno tiene que construir. Definitivamente, ser transparente es clave. Y serlo en eso es fundamental. Y yo he tenido experiencias muy lindas. O sea, siempre le he dicho a mis clientes, mis socios, mis colaboradores, el que sea que pueda estar necesitando de mi tiempo para otra cosa en ese momento, tengo esto. Y esto es tan importante como esto. Y yo voy a hacer todo lo posible por conciliarlo. Si el partido fue a las 4 de la tarde, eso significa que a las 11 de la noche yo voy a estar trabajando lo que tal vez se esperaba que yo hiciera a las 4 de la tarde, pero a las 4 de la tarde eso era importante. Y el otro día me pasó que tú usaste el ejemplo de un partido de básquet, era justamente un partido de básquet. Yo decía, bueno, es que tengo
tengo una reunión, perdón, tengo este compromiso, había una reunión y yo tengo, mira, tengo el partido de básquet de mi hijo. Y dice, bueno, Leonel, ¿qué podemos hacer? Bueno, si no hay otra forma de manejarlo, lo único que puedo hacer es tomarlo. Lo voy a tomar, me voy a conectar desde el partido. Entonces, me ponía en mute y cada vez que me preguntaban algo, yo me unmute. Estaba en medio de un ruido enorme. Y dice, Leonel, no te escucho. Yo no, recuérdate, estoy en medio de un partido de básquet. Y claro, debo decir, porque lo pienso ahora también, reflexionando sobre esto, yo siempre he sido muy afortunado por el entorno en el que me ha tocado trabajar y vivir. Es la combinación de mis colaboradores, mis clientes, mis socios. Y esa fortuna tampoco es fortuita. Uno tiene que proponerse, crearse el entorno correcto. Porque a veces yo, haciendo este tipo de anécdotas, sí me he encontrado con personas que me dicen, wow, Leonel, yo lo he intentado y no lo he logrado. Yo he intentado decirle a alguien, no puedo esa hora porque tengo este compromiso, o no puedo estar en esa ciudad porque tengo que estar en esta otra por un compromiso familiar. Y he encontrado resistencia. Y lo he intentado y al final no lo he logrado, he abortado. Y cuando escucho eso, yo pienso, wow, yo he visto eso. Yo he sido testigo de personas que han intentado poder darle a estos temas familiares o personales el mismo nivel de prioridad y realmente no lo han logrado. No ha sido por falta de intento. Entonces, ¿qué es distinto? Es distinto al entorno. Eso es distinto. Pero el entorno también se construye. Si eso es importante para ti, entonces tú te rodeas de esos clientes, y esos socios y esos colaboradores que van a compartir esos valores. Y yo he sido muy afortunado en ese sentido, porque me ha pasado de la misma manera al revés. Me ha pasado que yo le diga a un cliente, mira, ¿te parece si nos vemos mañana a las 10 para que discutamos esto que me pediste que pensara? Y dice, sí, bueno, no, mañana a las 10 yo tengo esto otro, que es un compromiso familiar. Es decir, son personas que le dan el mismo nivel de prioridad a estas cosas que uno. Y eso lo hace más fácil. Y eso también me parece que es la cultura con tus propios colaboradores. Es decir, eso no es simplemente el privilegio del jefe, sino que los colaboradores de equipo de trabajo pues tienen esa misma transparencia y esa misma flexibilidad. Yo sé que allá no se trabaja por horario, se mide la productividad y el desempeño de una manera diferente. Así es. A como se hace en otras oficinas. Así mismo es. Así mismo es. Siempre hemos tenido este concepto de jornada flexible, construida de acuerdo a tus necesidades y tu entorno, en una visión muy orientada más a la productividad y al output, definida la productividad en la forma como te mencioné tangencialmente antes. Y muy basado todo esto en estos conceptos de transparencia, honestidad, confianza, integridad. Ahí también creo que hay mucha coherencia. Coherencia. Sí. Porque ante este tipo de comentarios, la gente siempre dice, pero claro, él es el dueño, él es el jefe, él se ganó ese nivel de libertad. Y es difícil tú llevar, digamos que ese nivel como de justicia a toda la organización. Y debe ser un reto, porque no todas las operaciones no todas las posiciones operan de la misma manera o pueden disfrutar de la misma flexibilidad. Pero sí me parece que hay mucha coherencia entre lo que es su visión y cómo fluyen las cosas en la organización. Sí, y parte de esa transparencia pues incluye también, de una manera muy abierta y muy honesta y muy colaborativa, discutir cuando tal vez no está funcionando bien. Es decir, empezando por uno mismo. Dice, bueno, tal vez
tal vez no he sido igualmente productivo en este último mes o esta última semana, porque tal vez el esfuerzo de conciliar todas las cosas, pues sí, de alguna manera se convirtió en un obstáculo en lograr la productividad que hubiera esperado. Ese mismo, entonces, ¿qué ajuste tengo que hacer? Aunque sea temporal. Ese mismo tipo de discusiones se hacen en una organización. Dice, bueno, hemos sido todo lo productivo que hubiéramos querido ser el último año. Sí, no, bueno, no. ¿Cuáles son las posibles causas? En algo tenemos que repensar la forma como estamos usando nuestra flexibilidad. Y ese tipo de discusiones también hay que tenerlas de una manera muy abierta y muy transparente. Porque al final, cuando uno recuerda cuál es la visión y cuál es el propósito, cuál es el objetivo, todo debe conducir ahí. Por ejemplo, estas cosas de las que estamos hablando, de ser flexibles, de conciliar lo que llamabas el work-life balance, de priorizar la familia, todo esto se supone que te lleve a ser más productivo. Y si no lo está haciendo, entonces también tienes que saber ajustar el cómo, porque el propósito siempre está ahí. Y eso hay que hacerlo también de una manera muy honesta y muy transparente. Coherencia es un buen término, definitivamente, te usaste. Entonces, volviendo a mi pregunta sobre la familia, la respuesta que yo me estoy llevando es que para ti la familia es tan importante que ocupa la misma prioridad en tu agenda y todo lo que tú hagas tiene que tener a la familia en el mismo nivel. Definitivamente. Tenemos que hacer un viaje de trabajo, que cómo yo hago que esto funcione para la familia. Tengo que hacer esto con la familia en la tarde. Bueno, pues cómo va a lucir mi fin de semana para yo ser productivo con mi trabajo. Es como ese tipo de... Definitivamente. De negociaciones y de disciplina y organización. Entonces, lo que yo me estoy llevando de eso, como el aprendizaje, es que la diferencia entre el profesional que puede llevar cierto balance familiar versus el profesional que tiende a ser negligente con su familia y con su vida personal, radica en prioridad, la prioridad que ocupa, pero también organización. A veces una persona quiere pasar tiempo con su familia, quisiera estar ahí para sus hijos, pero es tan desorganizado que no puede hacerlo. Definitivamente. O es organizado, pero no me importa lo suficiente y eso no va en mi agenda. Esa es una excelente descripción. Excelente descripción. Empieza por priorizarlo de la misma manera y por lo tanto en tu estructura organizacional y en tu disciplina, pues tiene la misma categoría y va a ocupar los mismos espacios. Y cuando no es conciliable, pues como tiene esa prioridad, porque tú mencionaste, por ejemplo, el viaje que uno lo combina para que pueda funcionar para la familia y también para el trabajo. Pero también está el viaje en el que uno dice, a ese viaje no puedo ir porque tengo un compromiso familiar. O sea, en 2 semanas, por ejemplo, hay un viaje en el que se esperaría que yo estuviera fuera en unas reuniones y yo desde diciembre dije, a ese viaje no voy a estar porque es la graduación de Rodrigo de middle school. Y entonces, bueno, lo dije desde ese momento. Porque ese no era conciliable. No era conciliable porque esa actividad era aquí en Santo Domingo. O, ¿sabes? Que yo organizo mi agenda y yo publico mi agenda para que las personas que tienen que coordinar cosas conmigo, pues la puedan ver. Entonces, mi agenda es pública. En este momento, Todo el mundo sabe que tú estás aquí. Yo estoy aquí contigo. Y está ahí desde que lo coordinamos y cuando lo habíamos coordinado en el pasado y lo tuvimos que mover, pues ahí estuvo también. O sea, todo el mundo tiene acceso a mi agenda y sabe que yo estoy aquí contigo. Y el propósito de eso es que las personas que tienen que coordinarlo conmigo sepan. Que sea más fácil. Mira, ¿tú crees que Leonel puede tal día, tal cosa? Dice, mira, no, sí puede, no puede, parece que sí, parece que no.
Y cuando tú ves la agenda, te encuentras las cosas personales de la misma manera. Lo que sea. Si tengo una actividad con mi hijo, está ahí. Si tengo una cita médica, está ahí. Si tengo una... Porque es una única vida. Si tengo un almuerzo, está ahí. Si estoy reunido con unos amigos, estoy ahí. Si estoy en una celebración de algo, va a estar ahí. No importa lo que sea, va a estar reflejado ahí con el mismo nivel de prioridad. Y te puedes encontrar algo personal o familiar que está en lo que yo le llamo prime time. En la agenda yo digo que hay unas horas que son prime time, que es la que todo el mundo quisiera. A veces alguien me dice, mira, Lionel, tú puedes estar cosa el jueves. Yo digo, sí, yo puedo, a las 9 de la noche. Pero esa hora tal vez no la quiere esa persona. Yo trabajo el día entero, pero todo el mundo quisiera como algo así como entre las 10 y las 5. Y a veces esos temas familiares están ahí en prime time porque esa es su hora. O por ejemplo, mira, una otra anécdota. Había una semana de este año que estaba reflejada en mi agenda desde diciembre. Yo hago mi agenda en Black Friday. El viernes después del Día de Acción de Gracias, yo hago mi agenda del próximo año. Porque yo uso algunos de los momentos de planificación que yo uso el Adviento, uso la Pascua, están muy relacionados con mi vida espiritual también. Y había una semana que decía must be in Dominican Republic, un cintillo desde allá. Es decir, era un cue para que alguien que estuviera organizando algo que pudiera implicar que yo estuviera fuera de República Dominicana supiera que yo tenía que estar en República Dominicana. Y toda la gente me pregunta, ¿y por qué esa? Bueno, porque esa es una semana que Rebeca me dijo desde hace mucho tiempo que tenía un entrenamiento fuera de República Dominicana, y entonces yo tenía que estar en República Dominicana con los niños. O sea, fíjate que esa era una al revés, ¿verdad? Esa era una donde yo tenía que asegurarme que acomodaba un viaje que ella tenía que poder hacer tranquila de que yo estaba en República Dominicana, de que no se me presentara a mí un viaje también para poder estar con los niños. Prioridad, eso es. Sí. Definitivamente te caracteriza la organización. Y me habían hecho esa anécdota de que tú, el día siguiente de Black Friday, tú planificas el año que viene completo y que ya por ejemplo, se sabe cuándo es la fiesta de Navidad de UMG, ya eso está caminando. Y cuando yo escucho cosas así, yo digo, óyeme, ahí hay algo. Yo cojo ideas y voy aplicando. Y al final la disciplina lo que da libertad. Exacto. Eso que usted mencionó ahorita de que cuando tú una persona que es relajada, que fluye, que siempre está de buen humor, tú estás viendo una persona muy estructurada, muy disciplinada. Correcto. Porque el que es improvisado y anda así, pues tiene que ser necesariamente un irresponsable charlatán. Exacto. De lo contrario, no que va. Que eso también es una posibilidad, ¿verdad? Eso también hay, pero sí, es así, exactamente. Es lo mismo que hablábamos antes. Detrás de alguien que ves relajado, que ves siempre ecuánime, hay una planificación muy robusta. Mira, Rebeca me relaja mucho a mí porque por el tiempo que yo le dedico a planificar mi agenda, porque mi agenda cambia mucho. Entonces, así como lo que decíamos antes parecía un contraintuitivo, ¿verdad? Que alguien relajado es en el fondo alguien muy estructurado, parecería desde fuera un contrasentido dedicarle el tiempo que yo le dedico a planificar mi agenda cuando mi agenda cambia varias veces todos los días. Lo que hoy decía que iba a hacer la agenda puede haber cambiado. Y entonces ella me dice, te dedica, porque ella me ve dedicándole horas a eso, y me dice, dedícate todas esas horas y total, en 2 llamadas o en 2 mensajes o 2 textos que te llegaron, cambió por completo todo lo que había planificado. Y yo digo, sí, sin embargo, la inversión de tiempo en la planificación fue la que me permitió adaptar o ajustar lo que tuviera que ajustar de una manera más fluida. Y siempre lo veo como una buena inversión.
la que uno hace en tiempo para la planificación. Porque, claro, tienes que conciliar las dos cosas. Por eso he mencionado tanto la capacidad de adaptación. No puedes llegar a un nivel de psicorrigidez que entonces tú dices, bueno, ya eso lo planifiqué de esa manera y eso no cambia. No, porque tu familia requirió algo distinto, tus colaboradores, tus clientes, tus socios, quienes quieran, y tienes que poder adaptarlo. Pero la inversión de tiempo que hiciste y en pensamiento, en organizar la agenda, te permitió también adaptarte al cambio mucho más fácilmente. Volvemos a lo mismo. Para poder ser fluido, relajado, chill, se necesita estructura. Sí. Leonel, y con esa forma de ser, con eso que ya forma parte de tu ADN, tú has tenido muchos desafíos liderando a esta nueva generación que están todo lo opuesto. Esa es una excelente pregunta. No sé si el término es desafío, pero por lo pronto ha sido estimulante. Yo tomo los retos siempre con mucho entusiasmo, como parte de ese proceso de aprendizaje. Y sí, definitivamente, y me ha tocado ver más de una generación, obviamente, tengo 55 años, o sea que la conversación que pueda haber sobre esta generación, probablemente ya la tuve en algún momento sobre otra generación, pero mi actitud ante los desafíos, para usar tu término, es asumirlos con entusiasmo y con esa vocación de aprendizaje que te mencioné antes. Déjame aprender de esto. Déjame entenderlo, déjame identificar cuáles son esos rasgos distintivos, porque es muy fácil confundir y atribuirle a una generación un rasgo como si fuera distintivo cuando realmente no es distintivo de esa generación. Entonces, ¿qué es lo que realmente es distintivo? Y déjame entenderlo, que puedo explicarlo como entorno social, psicológico, antropológico. A mí me gusta leer mucho y me gusta leer sobre todas esas cosas. A mí me gusta leer mucho sobre cómo la mente funciona y todo el tema de las ciencias conductuales, algo a lo que le dedico tiempo leyendo y lo disfruto muchísimo y aprendo mucho de eso. Entonces lo veo como un laboratorio. Déjame primero entenderlo, reconocer los rasgos distintivos, aprender de ellos y adaptarme yo a ellos. Y perdóname que siga insistiendo con el tema de adaptabilidad, pero ha sido una clave en mi vida. Y si alguien me dijera un día, mira, me tiene que decir una sola recomendación, pero digo adaptabilidad. Dame dos, bueno, tiene que tener una vocación de aprender y además adaptabilidad, y así. Siempre va a estar ahí en el top 3. Yo siempre he creído que en esta ruta, este proceso para ser productivo en la forma como tú y yo lo hemos definido, contribuir, trascender, aportar, crear valor, uno es mucho más exitoso cuando se adapta a los demás que cuando trata de que los demás se adapten a ti. Y eso aplica en todo en mi vida, en todo, en mi familia, con mis colaboradores, con mis clientes, con mis socios, en todo. Es como un resorte mental que hace, es un reflejo. Dice, ok, ¿qué necesita mi familia que yo haga diferente? ¿O cómo necesita mi familia que yo haga algo? Y una vez lo capto, inmediatamente me adapto a ello. Y lo mismo en todo. O sea, ¿cuál es la mejor forma de lograr trabajar con esta persona en equipo? En vez de pensar en qué tengo yo que lograr que él se adapte a mí, o qué tengo yo que enseñarle para que lo haga como yo, o para que piense como yo, déjame entender lo más rápido posible cómo piensa y cómo actúa para entonces yo adaptarme a ese modo, a esa forma,
y que a través de ese proceso de adaptación entonces logremos el objetivo común. Y eso es fascinante, porque además eso es divertidísimo, Hamid, divertidísimo. Yo trabajo, con todas las personas que yo trabajo de una forma distinta. Así como te dije que tengo ese nivel de estructura, la forma como yo organizo mi agenda incluye, ok, yo voy a hacer esto con Hamid, yo sé que Hamid prefiere estas horas del día, prefiere de esta manera, prefiere documentos de este tipo, prefiere que el approach sea este, y cuando diseño la agenda, pues está diseñada pensando en cómo es que debo contigo actuar, comportarme y trabajar para lograrlo. Ese propósito y esa forma de operar y de pensar, que la he aplicado en todo en mi vida, en absolutamente todo, es la que yo utilizo para tratar con esta generación. Porque esa pregunta es una muy buena pregunta. Parecería ser obvio que es una generación especial. Entonces, eso es lo que he hecho. Lo que he hecho es tratar de entenderla y adaptarme a ella. ¿Cuál ha sido, dentro de las cosas que tú recuerdes, cuáles son los mayores cambios que tú has tenido que hacer buscando esa adaptación con esta generación más joven? Excelente pregunta. Y me detengo a pensar porque, de nuevo, a veces se confunde lo que es distintivo de esta generación, que probablemente no lo es distintivo. Pero probablemente el nivel de inmediatez es una de esas cosas. Yo soy una persona que estoy diseñada para pensar en el larguísimo plazo. En el larguísimo plazo. Y eso ha sido así siempre. Es decir, era así cuando tenía 40, sigue siendo así cuando tengo 55. O sea, siempre he admirado a esas personas que en sus 90 años están pensando en planes de largo plazo. Me ha tocado trabajar con gente de los 90 años que yo digo, wow, el retorno de este proyecto que estoy trabajando viene en 15 años. Esta persona de 90 años está realmente comprometida con ver un retorno dentro de 15 años, tiene 90, ¿verdad? Y es algo que siempre he admirado. Ahora, esta generación probablemente tiene una visión más inmediata, menos de largo plazo. Y esa es una adaptación. Tratar de convertir la misma visión de largo plazo en algo que se vea más inmediato. Es una generación que tiene el mismo propósito de agregar valor y de trascender que tiene tú, tengo yo. El propósito no es distinto y los valores son los mismos, pero en el cómo tal vez sí está esa visión de inmediatez que la caracteriza. Porque, y te menciono eso porque a veces se dice, mira, esta es una generación que necesita sentir que trasciende. Sí, esa es una generación que necesita sentir que trasciende, pero todas las anteriores han sido así también. Por eso, para mí, esa no es un rasgo distintivo. Esta es una generación que, otra cosa que a veces se dice, es una generación que quiere trabajar menos. Yo no creo que eso sea algo particular de esta generación. El reto de convencer sobre la importancia de trabajar siempre duro y mucho, lo que mencionábamos antes, pues ha existido siempre. Yo me he encontrado teniendo esta conversación con distintas generaciones. Creo que en todas las generaciones, en algún momento ha surgido la confusión o la tentación de poder ser igualmente productivo trabajando menos. Y siempre me ha tocado a mí, en mi entorno, tratar de desmitificarlo. O sea que para mí eso no es algo propio de esto. Y te estoy mencionando todas estas porque las leo como temas que se le quieren atribuir a esta generación. Que trabaje menos o que tenga ese empeño en trascender,
creo que todas las han tenido. A veces se le atribuye a esta generación tener unos códigos de lealtad o de compromiso menores, algo que se refleja a veces en comentarios sobre rotación laboral, lo fácil que se le puede hacer a esta generación desvincularse de un proyecto. Tampoco creo que sea algo propio de esta generación. Creo que en todas ha habido siempre la necesidad de construir esos códigos de lealtad y de compromiso. Y ha sido un reto, siempre. Entonces, probablemente haya otros, además de inmediatez. Pero si pensando, pues ese es el que me sale, inmediatez. Sí. Inmediatez. Esa, a pesar de la juventud, esa tendencia a sentirse más cómoda con metas de corto plazo que con metas de largo plazo. Que probablemente habrá quienes digan que hasta eso no es propio de esta generación, ¿verdad? Hay un manejador de fondos muy famoso que siempre dijo, cuando le preguntaron una vez cómo ha sido exitoso, dijo, bueno, yo he sido exitoso justamente pensando en el largo plazo y capitalizando la tendencia que tiene el mercado a pensar en el corto plazo. O sea que probablemente tampoco eso es nuevo. Realmente ha sido una respuesta diferente a la que yo imaginaba. Y por eso es bueno hablar con personas que tienen más trayectoria. Porque como usted bien dice, no son cosas exclusivas de esta generación. Son cosas recurrentes. Y al mismo tiempo sí pienso que la inmediatez podría ser algo muy marcado en esta generación porque estamos en la área de la inmediatez. Es decir, nosotros ya... Le pongo el ejemplo de mi hija. Yo tengo una niña de 2 años que cuando sale un ad en YouTube, ella se desespera. Un ad que dura 5 segundos para darle skip. Y yo digo, wow, no tiene nada de paciencia porque yo me crié bien teniendo que chuparme todo el anuncio en el televisor. Entonces, definitivamente, somos una... Esa está muy buena, esa está muy buena. Es una generación que ha crecido obteniendo todo mucho más rápido, mucho más inmediato. Ya no hay que esperar nada. Usted quiere una serie de televisión, usted llega a su casa y la pone. Sí. No, cuando hubo toda una generación que tenía que esperar una hora específica para que pusieran la serie, chuparse los anuncios, y si se la perdió, pues entonces la pasan de nuevo el sábado a las 5. Entonces... Pero fíjate, está buenísima esa anécdota, porque es verdad. Tú dices, bueno, tal vez la explicación de la inmediatez viene en que vivimos en el mundo del real time, ¿verdad? Ese es un excelente ejemplo. Pero si tú te das cuenta, tú compartes probablemente la misma impaciencia de tu hija. Es decir, yo, a mi edad, pues ya también me he acostumbrado a esa inmediatez, ¿verdad? A la respuesta instantánea, al real time, al acceso directo, a los engines que deberían ser más rápidos, a las búsquedas en inteligencia artificial o en cualquier otro buscador que si pasan nanosegundos, pues te parece a ti ya que no es óptimo. O sea que ese aspecto del real time syndrome de hoy, pues lo compartimos todo, no importa nuestra edad. Sin embargo, probablemente en otras generaciones sí hemos mantenido la visión más de largo plazo. Es curioso, hemos logrado conciliar las dos cosas. Y es tal vez en trasladar o extrapolar esa inmediatez de tu hija de 2 años a también preferir trazarse siempre solo metas de corto plazo y no largo plazo, lo que a mí sí me parece distintivo. Es curiosísimo. Es como si, ¿por qué pensar en el tan largo plazo si la vida debería ser más inmediata? Entonces tal vez nosotros, los de otras generaciones, hemos incorporado todo lo demás del real time, porque seguimos teniendo la misma impaciencia, como si no hubiéramos vivido en una época en que tuviéramos que esperar los comerciales, como si se nos hubiera olvidado ya eso.
pero sí mantenemos algo del otro, de la visión de largo plazo. Otra cosa, y ya queriendo llevarnos, o más bien yo llevarme, porque yo estoy viendo esta conversación como un aprendizaje propio. Si usted tuviera frente a su hijo, yo sé que usted tiene varios, pero si usted tuviera frente a su hijo y usted fuera como a resumir sus reglas de vida para tener una buena vida, su definición de buena vida, reconociendo que hay gente que tiene prioridades distintas, pero su definición de lo que es una buena vida: pareja, familia, profesión, acumulación de riqueza. ¿Cuáles son esas reglas bajo las cuales usted se ha regido que le ha funcionado? La primera, te la repito, trabajo duro. Definitivamente. Y de hecho, mis hijos siempre me han visto trabajando duro. Yo creo mucho en el aprendizaje por experiencia, por modelo, definitivamente. Yo he aprendido de muchas maneras, muchas cosas en mi vida, pero algunas de las que he aprendido mejor, las he aprendido siguiendo modelos, viendo el ejemplo. Entonces, uno tiene que decírselo, pero tienen que verte trabajando duro. Definitivamente, buscar felicidad, pero viéndola como un compromiso con los demás. No de una manera egoísta, no de una manera ensimismada. Es asumir el compromiso de transmitir felicidad, entendiendo que tienes que buscar tu plenitud y tu felicidad para poder transmitirla. Yo le agrego también apegarte a un set de creencias, de valores. Tal vez en lo que concierne a mis propios hijos trato de ser un poquito más directo, motivándolos a lo que es mi propio set de valores o creencias y a la forma como yo mismo vivo la espiritualidad. Pero visto de una manera general, si me lo estuviera preguntando no un hijo mío, sino un hijo de un amigo, pues probablemente se lo explicara de una forma un poco más genérica. Pero sí, yo creo que ese propósito de vida y ese asumir, transmitir felicidad como un compromiso, tiene que insertarse dentro de un marco de creencias, de valores, a los que uno se apegue y con los que uno se comprometa. Y integridad. Asumir ese compromiso con uno mismo por encima de cualquier otra cosa, porque en la vida se irán encontrando con muchos retos, muchos desafíos, muchas tentaciones, y recordar siempre que debe mantenerse íntegro a esos principios, pues es fundamental. Afecto, he usado distintas palabras para definirlo, ¿verdad? Incluyendo amor, porque con eso vienen muchas cosas. Todas estas ideas, pues tú las puedes, como si tú le das doble clic, pues se abren en muchas otras secundarias. Cuando uno asume amor como un propósito, pues con eso viene humildad, empatía, desprendimiento, caridad. Y yo creo que a través de eso se construye mucha felicidad para los demás, pero también se agrega mucho. Si el propósito último es agregar valor, trascender, pues eso pues se convierte en un instrumento, una herramienta muy valiosa para lograrlo. Y eso los posiciona, ese conjunto de cosas, los posiciona para asumir los verdaderos grandes retos, que son las deslealtades, las traiciones,
el intento o el deseo de alguien de hacer daño. Esas cosas existen y se encontrarán con esas cosas. Probablemente ya se han encontrado. Recuerda que yo tengo hijos de distintas edades, ¿verdad? Tengo 28, 23, 20, 14 y 9, ¿verdad? Entonces, cuando se enfrentan con esos momentos en los que se puedan sentir traicionados o donde pueden haber sido la víctima de alguna deslealtad o donde alguien pueda estar haciéndoles daño, tratando de hacerles daño, poder vincularse a ese set de cosas que te acabo de mencionar, ¿verdad? A trabajar duro, enfocarte en ese trabajo, ese amor transmitido a todos, incluyendo el que te pretenda hacer daño o te haya hecho daño, esa integridad, pues es lo que le va a permitir navegar ese set de valores, le va a permitir navegar esas situaciones que se van a presentar. Entonces, es eso. Entonces, luego vienen las preguntas más específicas, ¿verdad? ¿Cuál debería ser mi carrera? ¿O cuál debería ser a qué me dedico? Y la respuesta pues, va a salir de eso mismo. Tú irás descubriendo tu vocación, vas a ir descubriendo qué es lo que te va a hacer sentir pleno, lo que te va a hacer sentir feliz. No solo en los grandes conceptos, es decir, si estudio esta profesión o esta otra profesión, sino en lo que hago cada día, que es un poco lo que tú mencionabas de tu propia experiencia. La vocación termina siendo casi un subproducto de todo lo otro que te he mencionado y no lo contrario. Fíjate que a veces alguien te puede decir, mira, yo siento que no tengo algo que hacer. Y yo, bueno, cuando hablamos de trabajo duro, alguien te puede decir, bueno, que yo no tengo tanto que hacer como para trabajar tan duro. Y bueno, si tú adoptas la disciplina de trabajar mucho, una de las tareas que vas a hacer es encontrar qué es lo que debes hacer. Eso pasa a ser parte de tu trabajo, encontrar qué es lo que debes hacer para crear valor, para producir, para trascender. Entonces, si un hijo mío viniera y me dijera, papi, es que no sé qué hacer, o tú quieres que trabaje mucho pero no sé en qué, yo, bueno, empieza por dedicarle todas esas horas del día a sentarte a pensar en qué debes hacer o puedes hacer para trascender y agregar. Y con mira ya al dinero, ¿cómo te ve el dinero? ¿Y cuáles son sus reglas alrededor de él? Yo creo que uno tiene la responsabilidad de generar riqueza. Yo creo en eso. Porque de nuevo es la ruta para generar valor a todo el mundo, a tu familia, a tus colaboradores, a tu entorno. O sea, yo no pienso que proponerse generar riqueza sea algo conflictivo con todo ese otro set de valores que te he mencionado, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Creo que todo lo que te he mencionado te lleva a reconocer que generar riqueza pasa a ser un compromiso, una responsabilidad. Creo que toda persona tiene la responsabilidad de generar riqueza para los demás, para tu familia, para tu entorno, para la sociedad, para los colaboradores. A algunas personas les gusta empezar por el concepto de distribución de riqueza, pero tú tienes que generar la riqueza para poder distribuirla. Entonces yo sí creo que es un propósito noble dedicarle todas las horas del día a pensar en cómo generar riqueza. Pero vista de esta manera, ¿verdad? Vista porque es parte de tu responsabilidad con los demás. A partir de ahí
si tú tratas de calificar eso con cuáles son los límites o cuáles son los tamaños o cuáles son los montos, pues al final, pues la consecuencia lógica de lo que te he dicho es que no debería haber límites, ¿verdad? Tú deberías dedicarte a generar toda la riqueza que puedas generar en tu vida, porque lo estás viendo como un compromiso con los demás. Y mientras más afortunado has sido en tu entorno desde el punto de vista de las oportunidades que has recibido, pues mayor es el compromiso. Mayor es el compromiso, porque tienes que empezar por reconocer eso, que se ha puesto en tus manos ese conjunto de posibilidades y que no son tuyas, las pusieron en tus manos para que tú hicieras con ello algo. Y eso reafirma que es una responsabilidad y reafirma que es un compromiso. Entonces yo sí creo en eso, yo creo en la riqueza. Y hablo mucho de eso y lo menciono y escribo sobre eso y investigo sobre eso y enseño sobre eso. El concepto de generar riqueza para mí es fundamental. Y por eso le hago la pregunta, porque a veces se quiere vender eso como que la ambición puede ser mala o que perseguir riqueza es algo negativo, cuando haciéndolo con los principios correctos y con el trabajo duro y con pues algo admirable, es admirable. Y el dinero no es más que un instrumento para tú tener calidad de vida. Correcto. El dinero te da opciones. Es muy importante en la vida tú tener opciones y no simplemente verte obligado a hacer cosas porque el dinero es un factor limitante. Y también definitivamente el dinero te permite contribuir, te permite crear empresas, ¿no? Tú tienes colaboradores que perciben dinero también, que crean riqueza también dentro de tu empresa. De igual manera, ya si hablamos de filantropía, el jodido no puede hacer filantropía. Exacto. O sea, queremos hablar de causas sociales, pues ese puede ser la motivación de una persona. Te hablo ahorita de una persona reconocida por invertir en fondos. Yo pensé en Warren Buffett, ¿verdad? Pero tenemos a Charlie Munger, sí, que es el socio de Buffett. Pero la anécdota a la que yo me refería es de Warren Buffett, de hecho. Sí, yo pensé en él porque se me hizo mucho sentido. Pero podemos comparar a Buffett y a Charlie Munger, que son socios. Charlie Munger, la única razón por la que no tiene el net worth de Buffett es por la filantropía. Porque ha hecho muchísimas donaciones de la riqueza que ha acumulado. Y no es que Buffett sea un desgraciado, sino que Buffett está jugando diferente. Él dice, no, yo quiero ver hasta dónde yo llego. Y después de que yo me muera, vienen las donaciones. Pero a donde vuelvo es que solamente el que ha generado riqueza puede hacer eso. Correcto. Definitivamente. Definitivamente. Y cuando lo ves así, pues lo ves como un propósito noble. Generar riqueza es un propósito noble, no es otra cosa. Lo es. Es una responsabilidad, es un compromiso, es un propósito noble. Bueno, yo he disfrutado mucho esta conversación. Para mí ha sido un aprendizaje. Yo siempre disfruto sentarme con personas con más experiencia que yo, con más vivencia que yo y absorber. No, tú no te imaginas cómo lo he disfrutado yo, porque tus preguntas han sido todas geniales. Todas me han provocado a pensar. Te puede haber parecido a veces que te las respondo muy rápido, pero créeme que he tenido que pensar mucho en tus preguntas y reflexionar y ponderar para responderte, porque me ha dado una muy buena oportunidad para pensar sobre mí, sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi entorno, sobre mis colaboradores, mis clientes, mis socios, todos. Y yo agradezco mucho esa oportunidad. Ahora me quedo rumiando esta noche. Vuelvo y repito todas tus preguntas. Mañana viene un update de la LEF. Sí, probablemente. Dedicado a Hamid.
A mí siempre me gusta aprovechar con las personas que son muy de lectura. ¿Alguna recomendación? Algo que usted haya leído recientemente que valga la pena. Está buenísimo. Mira, tal vez uno de los libros que leí, bueno, sabes que me voy a referir a non-fiction. Yo leo tanto non-fiction como fiction y siempre tengo una lista de autores favoritos del lado de fiction y siempre estoy leyendo alguno de ellos, ¿verdad? Como Murakami o Ishiguro o ahora Rushdie, que estoy leyendo el último de él. Pero voy a asumir que me estás preguntando más del lado de non-fiction. Y hay un libro que he recomendado mucho en los últimos años. Es un libro que tal vez me leí hace unos 6 años, que conecta mucho con los temas que hemos hablado hoy, que es un libro que se llama The Organized Mind, de un autor que se llama Daniel Levitin. Y él hace un compendio interesantísimo sobre muchas de estas cosas de ciencias conductuales y neurociencia de las que hemos estado hablando. Tomen los trabajos de Kahneman, que fue el premio Nobel que escribió Think Fast and Slow, un libro fascinante también para el que se lo quiera leer. Pero yo tiendo a recomendar Levitin porque él toma toda esta literatura, la compendia muy bien en un libro que termina siendo muy bueno para quienes quieran proponerse cosas como las que hemos hablado hoy. Estructurar tu vida, generar esa disciplina o ese manifiesto, porque yo siempre he necesitado entender la ciencia detrás de las cosas. Toda la vida ha sido como una necesidad. Si tú me sugieres algo, voy a tratar de entender el porqué científico detrás de ello. Entonces, he leído en mi vida muchos libros buenos sobre cómo funciona la mente. Desde uno que se llama Thinking and Deciding, y a partir de ahí tal vez me he leído, 50 libros distintos sobre ese tema. Y ese es uno que compendia muy bien muchas de estas cosas. Pero en general te digo, siempre, hasta cuando empecé a meditar, tuve que buscar un libro que se llamaba The Science of Meditation. Yo tenía que entender la ciencia detrás de la meditación. Y ese es un libro que recomiendo mucho. Se lo he recomendado a personas de distintas edades en los últimos tiempos. Yo nunca lo había escuchado. Me Uh-huh. lo voy a dar. Uh-huh. Bueno, gracias por su recomendación. Como me enteré esta mañana que OMG cumple 22 años, y yo sé que ustedes todos lo celebran. En OMG todo se celebra. Yo quise hacer un regalito porque me consta que usted disfruta mucho el vino. Eso que sí es cierto. Ese vino a mí me gusta bastante, uno de mis vinos favoritos. Seguro usted lo ha probado, que es bastante conocedor. Y si no lo conoce, pues... Claro que sí, claro que sí. Un Pago de Carrovejas me fascina, me fascina. A mí me encanta. Es uno de mis favoritos también. Te agradezco muchísimo el detalle. Qué bueno que le van a dar buen uso. De verdad que te lo agradezco muchísimo. Muy bonito detalle. Que yo sé que pues viene que Rebeca también lo va a agradecer. Déjame, sí. Ella muy bonita tarjeta también. Muchas gracias. Sí, ella lo va a disfrutar. Ella lo va a disfrutar y va a competir por el contenido, así que yo tengo que asegurarme de que nos la repartimos en las copas de manera equilibrada. Da bien para los dos. Sí. Bueno, señor Leonel, muchas gracias por venir por aquí. Y yo sé que ella después te dice, porque ella me lo ha contado, cuando le está llamando la atención, dice, bueno, y que Leonel no me deja, sí, le gusta mucho. Ella le echa la culpa. Sí, que le gusta cenar, y le gusta entonces beberse el vinito, entonces así no puedo. Pero... Y que cuando ella no la acompaña, pues entonces usted se siente... Sí, no, yo me pongo triste, necesito que me acompañe. Entonces... A ti te toca compensar, ¿verdad? Esos desarreglos ya en el gimnasio. Sí. Entre eso, los viajes, esos son los enemigos de... Sí. No, yo sé. Ella me dice que esa es la lista de excusas. Pero tratamos de conciliar. Exacto. Eso es lo importante. Conciliar y tirar para adelante. Gracias, Amito. Un placer, de verdad. No puedo dejar de agradecer a Rebeca
a José Alberti, que fueron los que lograron que esto se diera. Así que antes de que cerrara el episodio, se lo agradezco yo a ellos también. Y de verdad que ha sido un honor, un gran privilegio. Y para mí ha sido un placer. Y lo he disfrutado enormemente. Muchas gracias. Lo que me vendieron es lo que es. Gracias, amigo. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por llegar hasta este minuto de la tertulia. Nos vemos en un próximo episodio.